Listo, chicos, vamos a arrancar. Muy buenos días. Me presento, mi nombre es William Oquendo. Voy a ser su profesor de esta asignatura y ya, digamos, vamos a arrancar las clases. Vamos a tratar de empezar siempre a tiempo. Hoy tenemos un poquito más de tiempo porque por alguna razón no se habían unido. Y vamos a tratar de grabar todas las clases. Y en la primera parte de esta clase vamos a discutir un poco sobre la logística de cómo vamos a desarrollar esta actividad. Entonces, pues, de nuevo me presento. Un gusto. Y ahorita, si quieren, les pongo la cámara. Sino que como tengo dos pantallas, pues me van a ver como completamente torcido. Y quiero que por favor me confirmen si me están oyendo bien, como siempre en todas las clases virtuales toca empezar por ahí. Buenos días, profe, te escucho muy bien. Ah, perfecto, listo. Buenos días, Bueno, profe. ¿sí? ¿Alguien más? Listo, perfecto. Yo me disculpo por adelantado. Yo tengo dos niños pequeños y en otro link al parecer desde las 9, sí, lo siento. Bueno, yo ya les mandé, espero que todos se puedan unir bien al link correcto. Si alguien está en el otro link o que apareció por alguna razón, le pueden escribir a esas personas y le dicen pues, que vengan a este link, por favor. Les voy a copiar por si acaso el enlace en el chat. Entonces, por favor, si alguien está en el otro link, también le puede avisar a esas personas que están allá que se unan a este. Les copié el chat. Entonces, les estaba diciendo que me disculpo por adelantado porque yo tengo dos niños pequeños, uno de 4 y otro de 2, y el de 4 está en clases y a veces se pone a pelear con la niña de 2 y todo eso, entonces van a escuchar de vez en cuando gritos, llantos y cosas así. Hay unas aplicaciones para quitar ese sonido de fondo, pero al final yo he decidido no quitarla porque pues eso hace parte del entorno en el que desarrollo mi clase y es algo natural y en el caso de ustedes seguramente también les pasará algo con ruidos y cosas así, entonces pues lo que digo es que va a ser poco, pero va a existir. Y casi siempre vamos a tener una pequeña interrupción a las 10 de la mañana donde yo les dejaré haciendo algún ejercicio, porque a esa hora tengo que salir a acostar a la niña y cosas de ese estilo. Entonces, eso es lo que les digo desde ya que va a suceder. Bien, gracias. Entonces, ya pasando, digamos, a lo que es la clase, voy a compartirles mi pantalla, porque quiero empezar, bueno, antes de eso, quiero primero mostrarles el syllabus de lo que vamos a hacer en esta clase, cuál es el objetivo de lo que vamos a aprender, que queden claras las fechas también de los exámenes y con la metodología de evaluación. Y después quiero que empecemos a mirar la infraestructura tecnológica que vamos a utilizar. Vamos a gastarnos unos 20 minuticos máximo en eso. Ya les mandé las instrucciones, pero ahorita tocamos ese tema. Entonces, vamos a arrancar con el syllabus de una vez. Permítanme, les comparto mi pantalla. Vamos a ver cómo nos va compartiendo solamente una pantalla. Este no es. ¿Me pueden confirmar, por favor, que están viendo un documento que dice Programación e Introducción a los Métodos Numéricos? Confirmo. Listo, Sí, gracias. profe. Gracias. También les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta en algún momento, siempre interrumpan. No se pongan a pensar que la típica del estudiante, que la pregunta es tonta, que de pronto no sirve, que yo me distraje, bueno, no importa, pregunten, ¿listo? Obviamente si están durmiendo ahí en la cama y se durmieron y se levantaron y, profe, ¿qué dijo hace media hora? Pues tampoco, pero si, digamos, tienen cualquier pregunta importante para ustedes, porque es que todas las preguntas son útiles y créanme que las preguntas que ustedes tienen en general les sirven a todos los demás, háganlas siempre. Yo no siempre estoy viendo el chat, entonces si a alguien lo estoy ignorando porque hizo una pregunta y yo no me di cuenta, por favor, cualquiera de ustedes otros, avísenme, ¿sí? Y siéntanse tranquilos de interrumpirme hablando, que es la forma más fácil, digamos, de que interactuemos. Por ejemplo, cuando les estoy compartiendo ahorita la pantalla y estoy mirando yo también el documento, yo no veo ahora el chat ni nada de lo que pasa en el Hangouts Meet. Bueno, entonces, este es el syllabus. Miren, el objetivo de este curso, pues obviamente es aprender a programar, ¿sí? Ustedes no van a salir sabiendo a profundidad, independiente del lenguaje que sea, no van a salir sabiendo a profundidad, pues, todo el lenguaje, ni siendo unos programadores expertos. Eso va a depender muchísimo del trabajo que ustedes hagan, realmente va a depender de eso. Y
Y digamos que yo lo que voy a tratar de hacer es darles como un overview de las mejores técnicas que en mi opinión o en mi experiencia son las que se pueden utilizar en programación cuando uno es programador científico, no cualquier programador, sino que uno va a hacer física o matemáticas o métodos numéricos o métodos computacionales. ¿Qué es lo más importante que uno debe tener en cuenta ahí? Entonces pilas, porque eso ya es un objetivo diferente al objetivo típico que uno encuentra en los cursos de programación en internet, que son más para ingenieros de sistemas y que quieren, digamos, hacer otro tipo de aplicaciones con interfaces gráficas y cosas de ese estilo. Es muy raro que uno en programación científica, lo primero que se le ocurra es, voy a hacer una interfaz gráfica para hacer el Hello World o cosas de ese estilo, porque uno lo que quiere es resolver un problema. Entonces a veces hay que pensar que uno no está buscando hacer algo para un usuario, pero que uno tiene que hacerlo relativamente fácil y tiene que hacer algo relativamente claro y modular para que uno, que es el usuario, u otra persona que viene en el grupo de investigación o lo que sea, pueda utilizar ese código después. Entonces hay ciertas técnicas que uno debe utilizar para que el código que hacen los científicos ahora sea más útil y más manejable, porque hay un problema también importante, y es que nosotros como físicos o matemáticos o lo que sea, no tenemos formación realmente en diseño de software. Entonces lo que aprendemos lo aprendemos un poco a las patadas, así como por pedazos, y resulta que el software que uno está haciendo es un software bien importante porque uno va a simular dosis de radiación, uno va a simular predicciones del clima, uno va a simular comportamientos emergentes de sistemas. Y hay una gran crisis actualmente con que la gente realmente pues sabe programar muy mal, no hace test, por ejemplo, no es cuidadoso con los módulos y cosas de ese estilo, y entonces resulta que los programas a veces generan datos que son erróneos, por ejemplo. Y eso no está bien en la ciencia, ¿no? Porque en la ciencia sabemos que el método científico nos obliga a tener reproducibilidad y que si cambiamos una condición, pues debemos tener más o menos controlado lo que sucede, poder predecir, saber hasta dónde va el modelo, etcétera. Entonces, lo que yo les voy a compartir es más o menos, en mi experiencia, qué es lo más útil en ese sentido. Pues el lenguaje que vamos a aprender es C++. Y aquí también viene una decisión importante. ¿Y por qué C++ y por qué no Python o por qué no Java o por qué no cualquier otro lenguaje que se les pueda ocurrir de los miles de lenguajes que pueden existir? Entonces resulta que ustedes al final también se van a dar cuenta que uno no va a aprender a programar en un solo lenguaje. De hecho, ni siquiera en este curso vamos a aprender a programar bien C++, vamos a aprender subconjuntos, porque C++ es un gran conjunto de cosas, de paradigmas de programación, y pues uno realmente no lo sabe programar todo, porque no lo necesita todo tampoco, en la parte numérica no se necesita absolutamente todo. Entonces vamos a aprender una pequeña parte de C++ y después, como ustedes ya aprendieron a pensar como programadores, les va a quedar fácil pensar o aprender otro lenguaje como Python, y de hecho yo les digo, ese es como el ideal, o sea, ustedes no se queden solamente con un lenguaje, ustedes deben aprender por lo menos dos lenguajes y van a ver que incluso en la consola uno puede hacer programación en Bash, y poco a poco uno se va dando cuenta que lo que uno necesita es encontrar la herramienta apropiada para el problema apropiado. Uno no puede pensar que C++ resuelva absolutamente todo, ni que Python lo va a resolver absolutamente todo, ni que otro lenguaje que quiera lo va a resolver absolutamente todo. Uno tiene que tener como una caja de herramientas, y ya cuando uno aprende un poco más de esto y tiene más experiencia, pues se da cuenta que C++ es muy bueno cuando uno sabe programarlo y tiene que hacer cosas muy eficientes. Y Python es supremamente útil cuando uno quiere coger y analizar todos esos datos, pegar diferentes programas, hacer reportes, hacer análisis digamos, elaborados sobre esos datos que yo tuve y cosas de ese estilo. Entonces, esta es una de de los primeros pasos que ustedes están dando respecto a volverse, a tener una herramienta útil en su carrera. Ahora bien, yo también les digo, o sea, un físico no se puede quedar, no, yo soy teórico, yo voy a superar a Boltzmann y no sé qué, y todos esos cuentos que uno se echa, que se va a ganar el Nobel y todas esas vainas que uno piensa, pues, que está muy bien, porque de pronto sí, ¿sí? Cuando está empezando su carrera, pero ustedes tienen, o sea, las personas no se ganan el Nobel solo por quererlo, por ejemplo. Tienen que trabajar mucho, tienen que tener muchas ideas, tienen que tener las herramientas apropiadas. Y en esta época, una de las herramientas apropiadas es la programación, ¿sí? Ustedes no pueden pensar que eso es como simplemente algo externo, etéreo, que no los va a tocar. Sobre todo ustedes, con la edad que tienen y la época en la que están estudiando su carrera, se van a dar cuenta que los computadores cada vez van a hacer más cosas y ustedes tienen que entender qué está pasando ahí.
Ya, por ejemplo, uno puede coger un sistema y entrenarlo con Machine Learning y el sistema le prediga a uno si el sistema computacional, si el sistema físico va a tener o no una transición de fase y cosas de ese estilo. O sea, hay cosas que, por lo menos con la matemática actual, no se pueden deducir fácilmente, y el computador es el que le permite a uno validar todos esos modelos teóricos en donde, por ejemplo, hacer un experimento es muy complicado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a simular un sistema con gravedad nula, pues ustedes pueden hacer un programa de computador que tenga suficientes interacciones que sean relativamente realistas, calibrarlo con un experimento y luego poner G igual 0. Y ya, y no tuvieron que pagar un montón de plata para ir a un vuelo parabólico que les dura apenas 15 segundos y la gravedad nula y cosas de ese estilo. Todo eso tiene un compromiso, obviamente. El más detallado el modelo computacional, más difícil es pues, implementarlo, ¿no? Digamos que uno no puede pensar que va a implementar la realidad. De la misma manera que en un modelo teórico uno no puede implementar la realidad objetivamente, de forma completa, sino que uno busca lo esencial, en un modelo computacional pasa lo mismo. Entonces, esto es inevitable y ustedes tienen que saber programar, en el lenguaje que sea, pero tienen que saber pensar como programador, porque el futuro que los espera es saber utilizar esta herramienta, no solo para echar Instagram y Messenger y lo que sea, sino también para hacerse la vida más fácil. ¿Listo? Entonces C++ los va a enseñar a programar, les vamos a enseñar también pues, C++, y después pues ustedes la idea es que continúen, y si a alguien le gusta pues siga por la rama de la física computacional, pero también digamos olvídense de esa división que existe entre, que a veces a uno le venden entre el físico teórico, el físico experimental y ahora el físico computacional. Eso es puro cuento, ¿sí? Eso es puro cuento. O sea, un físico experimental tiene que dar mucha teoría para poder diseñar los aparatos, para poder entender el fenómeno. Entonces, de hecho, a veces incluso sabe más teoría que el mismo teórico. El físico teórico no se puede despegar del experimento. El físico teórico, si hace un modelo, tiene que de alguna manera contrastarlo con la realidad, porque al final, si no, pues, si no logra, si hace hipótesis que no se pueden testear experimentalmente, pues está haciendo es pura metafísica, ¿sí? Y el físico computacional tampoco puede decir que él solo hace computadores, se tiene que saber qué modelo está implementando y cómo comparar con el experimento. Todo eso está enlazado, todo eso hace parte de ser físico. Entonces, no vayan a pensar, espero que no lo piensen y no lo vayan a pensar en el futuro, que eso está dividido. ¿Sí? Por mucho que ustedes en la realidad vean que están peleados o lo que sea, ¿sí? Realmente no hay división en esa área y no debería existir. Entonces, ahora volvamos al tema. Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar C++. Hay dos recursos importantes que quiero que ustedes vean. Primero está esta página. Le voy a dar clic. Pero les voy a compartir la pantalla también, completa más bien. Porque solo están viendo el PDF en este momento. Eso, listo. Tire screen, aló, listo. Entonces ya pueden estar viendo mi navegador, supongo, en este momento. Y esta página web que está aquí en el primer recurso, yo ahorita les envío este PDF al final de la clase, tranquilos. Al final del día, más bien. O lo subo en el Google Classroom, no pasa nada. Entonces, esta página que está acá lo lleva a este punto. Y aquí está, como digamos, más o menos, yo estaba pensando hacer unas notas de clase, pero eso ha sido un proyecto que está aplazado hace mucho tiempo y seguirá aplazado, en donde hay sobre todo ejemplos. Esto es como la estructura de las cosas que vamos a ir aprendiendo y hay varios códigos de ejemplo que ustedes pueden utilizar. Aquí hay dos recursos importantes, o sea, esta página web es como la más importante. Ustedes, para que encuentren los materiales, siempre van a ir allá. La voy a copiar en el chat, pero igual les va a aparecer en el PDF después. Entonces, aquí hay dos recursos. Uno es este enlace de Drive. Vamos a ver si funciona. Voy a abrir una ventana privada para ver si a ustedes les funcionaría sin estar logueados como yo. Entonces les va a abrir esto. Y aquí están todos los PDFs más o menos que vamos a utilizar, más o menos, no siempre son los mismos, en nuestro curso, ¿sí? Entonces están todos los PDFs que vamos a ver poco a poco en cada uno de los temas, están aquí organizados, ¿listo? Entonces esto es la página de presentaciones, si ustedes quieren verlo así. Ahora bien, no crean que con ver una presentación ustedes aprenden, ¿no? La idea de una presentación es que no tenga casi texto o poco texto y unas figuras y haya alguien explicándola. Entonces ustedes con una presentación no aprenden realmente porque no hay nadie explicándoles. Sirve un poco para repasar, pero pues si uno no entendió algo y no aparece en la presentación o aparece de forma sucinta o muy corta, pues tampoco lo va a entender.
Pero bueno, entonces es la página de presentaciones. Y hay una lista de videos. Pues también lo voy a abrir en incógnito, como para ver qué les saldría a ustedes. Esa lista de videos tenemos una gran ventaja ahorita, de hecho me la voy a aprovechar un poco en este semestre. Esa lista de videos tiene todos, casi todos los videos desde marzo, desde que empezó lo del COVID, desde marzo del año pasado, del semestre pasado, perdón, de todas las clases que se dictaron el semestre pasado. Entonces esto va a ser muy útil porque en algunos casos los voy a poner a ver algunos de estos videos para que ustedes se introduzcan en el tema, ¿sí? Empiecen a repasar. Porque es que esto se debe hacer, esto de preparar una clase se debe hacer para todas las clases. El estudiante, yo fui estudiante, tiende a, pues, a llegar a clase frío, completamente sin haber como preparado un poco el tema que viene, sin haber leído por encima. Obviamente uno va a clase para entender más, pero si uno va completamente nulo, sin haber leído por encima de lo que le van a hablar, pues la clase va a ser muy complicada. Si todos los temas son nuevos, toda la sintaxis es nueva, entonces uno está muy perdido. Las veces que yo empecé a preparar mis clases, me iba muy bien, o sea, el tiempo de la clase era muy útil. Piénsenlo por ahí. O sea, están sentados 2 horas ahí al frente del computador, eso es cansón, eso es una cosa que uno, digamos, no quiere repetir. Y si ustedes no están entendiendo y están perdiendo el tiempo, pues es peor aún. O sea, la idea de una clase es entender, ¿sí? Y una de las formas de entender es preparar, preparar antes, leer un poco. Entonces, incluso para lo que sea, cálculo, lo que sea, ustedes leen un poco sobre el tema, un poquito, ven un ejemplo por encima, no llegar a expertos, le gastan 20 minutos a eso y van a ver la inmensa diferencia que eso va a hacer ya estando en la clase, ¿sí? Van a sentir que entienden más porque la repetición es la importante y la repetición les va a permitir entender más. Entonces, vamos a ir utilizando, yo voy colgando en esta misma lista las clases de nosotros, las que estamos, como por ejemplo la de hoy que se está grabando. Entonces, siempre lo vamos a colgar ahí y ustedes, pues, por favor, estar pendientes y estar viéndolas, porque pues esos recursos a mí me parecen útiles y me parece que por defecto todos los profesores deberíamos como grabar las clases y ponerlas ahí para que los vean ustedes y todo el mundo. Entonces, tenemos esos dos recursos importantes. ¿Listo? Para ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso? Vamos a aprender C++, pero también vamos a aprender, como estamos en forma remota, e incluso cuando es presencial yo lo hago así, vamos a aprender a utilizar un poquito de control de versiones. Eso es algo que también tiene que ver con las buenas prácticas en programación, aprender a hacer control de versiones. De pronto a ustedes ya les ha pasado, y es que como no manejan versiones, entonces, por ejemplo, escriben, no sé, un documento, entonces documento final punto, lo que sea, doc, y después le hacen un cambio, pero no lo pueden guardar ahí mismo o no quieren borrarle el entonces documento final, final. Después documento ahora sí, punto doc. Después documento final ahora sí y empiezan a perder. Al final dicen, pues bueno, no importa porque yo lo organizo por fecha, ¿cierto? Pero si cogen todos sus documentos y los guardan en una memoria USB, todos quedan con la misma fecha de creación y ya perdieron esa organización por fecha. Entonces, el segundo paso de eso es ponerles versiones, ¿no? Entonces, documento B1, documento B2, documento B3, y así. Pero resulta que al final es difícil saber en dónde cambió uno una cosa, ¿sí? ¿Cuál fue el cambio, por ejemplo, y sobre todo en programación? Yo ya tengo un código grande, entonces, ¿en qué parte fue que yo cambié cierta función y se me tiró todo? Que me funcionaba anoche y ahora no me funciona. Entonces, un sistema de control de versiones como Git nos permite rastrear ese tipo de cosas. Y también es la manera en que vamos a hacer nosotros los envíos de tareas de programas. Vamos a hacer dos modalidades de envío de los programas. Una modalidad rápida que es simplemente tómele una foto a su pantalla que tenga el editor y que tenga la consola ejecutando y compilando y ejecutando el código y ya, súbamela aquí en Google Classroom y así la califico, ta, 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 ta. Y otra forma va a ser ya, haga un programa que haga esto, haga esto, haga esto, me lo tiene que enviar hasta cierta hora en este repositorio y yo lo reviso uno por uno y tiene que compilar y todo eso. Entonces van a ver las dos maneras y vamos a irlas aprendiendo poco a poco. Por eso la primera parte del curso va a ser cómo utilizar Git y cómo utilizar también la consola. A veces también hay gente, incluso ya mayor, que dice que no, que la consola es del pasado y no, o sea, realmente no tienen ni idea de lo que están hablando en ese aspecto. Cuando uno va a trabajar en clusters, en sitios donde tiene 500.000 procesadores disponibles, uno no puede ir allá a buscar el menú inicio. O sea, eso no es un computador que tiene Windows ahí instalado ni nada de esas cosas. Todo eso es por remoto, todo eso es por consola. Y la consola no es esa consola de Windows primitiva que uno está acostumbrado o que ha visto por ahí algunas veces, sino que la consola es un lenguaje de programación.
y también le ayuda a uno a facilitar un montón de cosas por encima. Entonces tenemos que aprender lo básico de la consola y sobre todo lo básico de la compilación en consola, que esa es la otra cosa. Ustedes ahorita pueden utilizar el editor que quieran, no hay ningún problema. Pero lo que sucede cuando uno instala un IDE, un entorno de desarrollo como Visual Studio o algo así, es que si uno se acostumbra simplemente a que uno le pone como el código, le da play y eso hace una magia y al final ejecuta el código. Y resulta que en esa magia hay muchos trucos importantes que uno debe tener en cuenta si uno quiere hacer programación científica. Trucos como el debugging, trucos como los niveles de optimización, las banderas del compilador, todo ese tipo de cosas. Entonces resulta que es muy importante que uno aprenda a hacer las cosas en la consola y luego sí pasa a un IDE y ya sabe qué está pasando por detrás. Pero esa vaina de los black box, de las cosas que mágicamente hacen todo, es un problema, porque entonces ustedes generan una dependencia con ese entorno. Y uno tiene que saber qué está pasando por detrás para poder resolver los problemas, ¿sí? Entonces, después entraremos en una introducción a C++, los tipos de datos, algunas cosas importantes como que uno no puede representar los números reales en el computador. Entonces hay ciertos límites, entonces vamos a ver eso, después las variables, operadores, o sea, esta parte importante, esta primera hasta el punto 6, esto es lo más importante, la fundamentación. Básicamente, ¿cómo declaro variables? ¿Cómo opero las variables? Y ¿cómo declaro funciones? Esto es lo más fundamental, y hacer funciones es súper importante, porque con las funciones ustedes pueden modularizar su código. La forma más fundamental de modularizar un código, de hacerlo reproducible, de hacerlo fácilmente corregible. Entonces, por eso viene, eso lo vamos a hacer desde muy rápido, ¿sí? Y después veremos cómo hacer recursión. Bueno, eso está por aquí metido seguramente. Y empezaremos a irnos más allá. Entonces, las funciones pueden tener un montón ¿de qué? De sintaxis y un montón de formas de escribirlas. Vamos a aprender algunas cosas del C++ moderno y eso es otra cosa que les quiero hablar. Hay como dos C++, fundamentalmente. Un C++ viejo, que es como el estándar hasta 2008, 2003, 2008, que es el que casi siempre uno encuentra en internet, cuando busca, sobre todo en español, ayuda en C++. Y hay un C++ que se le llama como el C++ moderno, que es desde el estándar 2011 en adelante. Hay estándar 2011, 2014, 2017, 2020. Nosotros estaremos utilizando por allá, yo creo que hasta el de 2017 algunas cosas. Y eso también implica una bandera en el compilador, ¿sí? Por eso uno tiene que aprender ese tipo de cosas. Entonces, ese C++ moderno es el que vamos a tratar de aprender acá. Y van a darse cuenta que a veces uno ve el C++ viejo y es completamente diferente. Y a veces uno programa el C++ moderno y le pasa el código a alguien que sabe C++ viejo y la persona no entiende. No entiende porque la sintaxis es muy diferente, pero es mucho más sencilla. Entonces, como ustedes son modernos, ¿sí? Y nacieron hace poco y todo eso, entonces la idea es que aprendan este nuevo C++, que es más seguro, tiene menos problemas en cuanto al manejo de memoria de los que habían antes, aunque vamos a tocar de todas maneras las partes primitivas, porque hay que saber eso también, pero va a seguir siendo igual de rápido. Después vamos a aprender un poquito del debugging. El debugging es muy importante porque es como uno corrige errores. Y entraremos a la parte de arreglos y matrices, que es fundamental, típica. Vamos a ver los arreglos primitivos y los problemas que había con los arreglos primitivos. Y luego utilizaremos los nuevos arreglos vector y arreglos multidimensionales. Y ahí hablaremos un poquito del performance y cómo digamos, la forma en que uno se imagina la memoria RAM impacta cómo se desempeñan los códigos. Seguiremos haciendo aplicaciones, o sea, como este curso se llama es que programación e introducción a los métodos numéricos, entonces vamos a aprender sobre todo a programar y nos vamos a introducir un poquito en los métodos numéricos, pero no vamos a hacer teoría de métodos numéricos porque no alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces aquí simplemente vamos a decir, bueno, ¿cómo haremos derivada numérica? Sí, hago una función que haga la derivada, o sea, vamos a practicar programación a través de algunos métodos numéricos. Vamos a aprender a utilizar librerías, esa es otra cosa importante. Una vez es, no, yo soy capaz, yo soy muy inteligente, por eso estudio física, entonces yo voy a hacer todos mis programas desde cero y si voy a hacer un método para sacar los valores propios de las matrices, lo voy a hacer yo desde cero porque soy muy capaz. Y eso no funciona, o sea, uno no tiene que perder tiempo en esas cosas, a menos que de verdad sea su tesis o algo así. Les aseguro que, mire, con una probabilidad altísima de ser correcta esta afirmación que voy a hacer,
Inclusive yo metiéndome en el conjunto, ninguno de nosotros en 6 meses de trabajo continuo podría hacer una librería más eficiente y más portable de las que ya existen para calcular valores propios de matrices arbitrarias. Hay gente que se dedica a eso décadas, hay teoría por detrás de implementación y hay que saber también de los computadores, de los procesadores, de la memoria caché, de cómo ellos hacen prefetching, hacen un montón de cosas. Entonces no tiene sentido a veces uno ponerse a hacer todo desde cero, salvo que uno sea consciente de que eso le va a quitar un poquito de tiempo y va a aprender, está bien, pero cosas que se llevan mucho tiempo no vale la pena porque esa normalmente no es la tesis de uno. Entonces es bueno aprender a utilizar librerías que ya hayan hecho las cosas, la transformada de Fourier y cosas de ese estilo, para uno pasar a los datos directamente a analizarlos, porque ustedes, digamos, lo importante de la ciencia. En una sustentación de una tesis jamás les van a valorar a ustedes que se demoraron un año haciendo un código, porque al final lo que van a mirar es la línea recta que ustedes votan, que casi todas las tesis, o todas las cosas que uno hace se deducen a mostrar una gráfica, ¿no? Y cada punto de esos costó un montón de tiempo en el computador desarrollando el código. Y nadie va a valorar eso porque uno le va a preguntar es por los puntos de la gráfica, no por cómo llegó ahí necesariamente en el computador. Entonces por eso es importante utilizar librerías. Por eso quiero meterlo aquí también. Y después algunas técnicas de programación y algunas aplicaciones finales. Con eso se acaba el curso. Esto es suficiente tema para el curso. De hecho, normalmente no se alcanza a llegar a estos dos últimos, al 22 y al 23. Normalmente no se alcanza. Pero eso es lo que vamos a ver. Entonces ahí salen como con una idea de C++ y una idea de métodos numéricos. Pero pues si no lo vuelven a practicar, esas ideas se van a olvidar porque el cerebro no va a guardar información que no se usa. Y si lo siguen practicando después, pues probablemente sí les sirva y lo utilicen de mejor manera, ¿sí? Entonces ya dependerá de ustedes. Entonces, bueno, esos son los contenidos. Ahora vamos a hablar de la evaluación, ¿sí? Entonces vamos a tener como 4 ítems principales de evaluación. Y esos 4 ítems principales pues se dividen de esta manera y tienen estas fechas. Tenemos 2 exámenes parciales. Tenemos unos exámenes como intermedios y unas tareas que vamos a ir dejando ya sean durante la clase o después de la clase para entregar a los 2 días o algo así. Cada tarea se les dirá si es en grupo, si es individual y cosas de ese estilo. Los exámenes parciales sí son individuales. Y un proyecto final. El proyecto final se sustenta, se entrega y se sustenta la última semana de clases, o sea, en diciembre. Y, y ahí están las fechas de los exámenes parciales. El examen parcial 1 es en la semana 6, digamos, y viene después de la semana universitaria. Es la última semana, es la semana del 21 al 26, si recuerdo bien, de septiembre. Y el examen parcial 2 pues es el 6 de noviembre. Los dos son viernes. La idea es que pues anoten esas fechas ustedes en su calendario. Yo imagino que ya en este momento todos ustedes saben que es muy útil manejar un calendario, ¿cierto? Y que le avise a uno, ¿no? En 2 semanas viene el parcial y cosas de ese estilo. De hecho, utilizar un calendario es una de las cosas más útiles y más sencillas que uno puede hacer por facilitarse la vida, porque el calendario, si ustedes cogen y meten en su calendario, en Google Calendar, lo que sea, ponen ahí todas sus clases y ponen ahí los horarios, digamos, de almuerzo y ponen los horarios incluso de dormir y todo eso, que ojalá fuera algo organizado y predecible cada día y todo eso, aunque yo sé que la mayoría, no sé, los jóvenes ahora son darks y se acuestan tarde y que no sé qué, y bueno, todos esos rollos ahí que se inventan. Eh, la idea es que sea consistente, o sea, si se acuestan todos los días a las 11, pues acuéstense todos los días a las 11, pero no un día a las 11, el otro a la 1, el otro a las 3 de la mañana, porque su cerebro no va a poder encontrar una rutina apropiada para poder durante su sueño llegar al sueño profundo, eh, limpiar su cerebro con líquido, el líquido cerebroespinal que hace las dilataciones en el sueño profundo y que hace que ustedes, digamos, realmente recuperen y aprendan durante su sueño. Dormir es muy importante, ¿sí? Dormir es supremamente importante para aprender. Cuando ustedes duermen es cuando se guarda la información a largo plazo, de resto todo está en mediano plazo. No es dormir en la clase, ¿no? No es dormir mal tampoco. Es dormir bien para poder llegar al sueño profundo un par de veces o unas cuantas veces durante la noche. Entonces es muy importante dormir bien. Entonces, siempre les hablo de eso del sueño porque es que la gente cree que dormir es perder el tiempo y no.
Eso es ridículo. Dormir no es perder el tiempo. Ustedes ahorita no me van a entender, pero cuando uno tiene niños, dormir se vuelve el tesoro más grande. No importa nada. O sea, dormir es lo más importante porque uno se da cuenta de lo mal que se siente no dormir sistemáticamente. Dormir, privar el sueño, está clasificado como tortura y por eso a la gente lo primero que le hacen cuando los quieren hacer confesar cosas o hacerlos sufrir o hacerlos decir cosas que no son, es privarles el sueño. La gente se muere más rápido por no dormir que por no comer, los seres vivos. O sea, hay experimentos también en ratones, por ejemplo, los ponen a rodar en una ruedita y tienen que andar rodando en la ruedita y si se duermen entonces se caen en agua, están sobre agua, entonces se despiertan. Entonces el ratón está, pues lástima por el ratón, es un experimento un poco cruel. Esos experimentos se han hecho, el ratón no puede dormir hasta que se muere. Y cuando lo abren se encuentran daños sobre todo en la parte cerebral, o sea, dormir implica como un mantenimiento a su cerebro. Y si ustedes se ponen a pensar desde el punto de vista de la selección natural, pues, o sea, cuando uno duerme en el pasado, uno era una presa muy fácil. Y la idea, digamos, de la preservación de la especie es fundamental, la preservación del individuo para que sobreviva la especie cuando se reproduzca el individuo, pues digamos que no favorecería que un ser duerma porque se vuelve presa fácil. Entonces quiere decir que los beneficios que traía dormir superan con creces el riesgo inmenso de morirse. O sea, hay muchas cosas, y bueno, hay un libro que se llama Why We Sleep, que es un poco dramático, pero les cuentas por qué ustedes deben dormir bien, consistentemente en las noches. Y bueno, también vienen los mitos, ¿no? Ay, no, es que no se puede ser buen estudiante, dormir y tener amigos. Eso sí se puede lograr con un horario. Entonces, volviendo al horario, ustedes escriben todo ahí, sus materias, los almuerzos, el desayuno. Ya no tiene que poner en este momento transporte, pero también si, digamos, existiera en algún momento, lo tiene que poner tiempo de transporte. A qué hora duermen, entonces se van a dar cuenta que su tiempo libre es muy poco. Entonces lo tienen que aprovechar bien y también tienen que ser realistas. No se pueden poner bloques de 10 horas a estudiar seguido porque nadie hace eso. O sea, uno se cansa y uno no es eficiente. Entonces hay que poner bloques de descanso y toda esa vaina y ver el horario así para saber en dónde tengo tiempo libre, si en dónde puedo meter descansos y cosas así. Es muy realista y les sirve mucho. Yo les recomiendo que lo hagan. Entonces pongan esto para que se asusten 2 semanas antes del viernes de 2 de octubre y 2 semanas antes del viernes 6 de noviembre, ¿sí? Yo de otra manera les iré avisando por correo, pero pues aquí están las fechas para que les queden claros. Y también están los porcentajes para que se den cuenta que no está como concentrado especialmente hacia alguna nota, sino que está relativamente distribuido. Tienen que ir trabajando durante todo el semestre. Y esa es la otra observación. Si tienen algún problema ustedes de conexión, de no entender, de lo que sea, hablen durante el semestre. ¿Sí? Hablen a tiempo, hablen tan pronto se presente el problema, pero no se esperen hasta el final de clases, la última semana de clases, no, es que yo desde el principio no me podía conectar, yo no podía ver, yo no entendía nada, entonces a ver qué hacemos. No, no hacemos nada, porque es que ya en ese momento yo no, o sea, yo tengo que pensar que no solo el que está hablando le costó, a todos les costó, o sea, el que sacó 3, la que sacó 4 o 5, a todas esas personas también les costó, o sea, uno tiene ese mito de que el que le fue bien, le fue fácil, no, a todos les costó igual. Y yo no tengo por qué favorecer a una persona sobre otra. Entonces yo nunca cambio notas al final, y que eso quede claro. Yo trato de, si no entienden, listo, saquemos una tutoría, saquemos lo que sea, muéstreme cómo está haciendo el programa, muéstreme qué está pasando, pero nunca al final vamos a cambiar clases para nadie. Eso que quede completamente claro para todos. Entonces siempre hablen a tiempo. Aquí me quedó un poquito descuadrado el horario de atención, no lo actualicé, esto no es en la sala de sistemas, no tenemos sala. Entonces es por correo, me tiene que escribir un correo para avisarme si necesitan una tutoría y es de las 2:30 a las 3:30, que es un lapso que tenemos pequeñito en el día porque los dos niños están en ese momento en sus cuartos, idealmente durmiendo o despiertos, pero están allá aislados. Entonces ahí puedo sacar el tiempo también para atenderlos. Pero me tienen que mandar un correo para avisar. Igual en cualquier momento me pueden escribir, no hay ningún problema. Yo no tengo notificaciones a toda hora, entonces, pues si me escriben a las 11 de la noche, pues responderé al otro día. Pues si me escriben en la mañana, de pronto les responde en la mañana o en la tarde. Trataré de hacerlo lo más pronto posible, de acuerdo a lo que pueda. Entonces el examen parcial pues el 1 va hasta los temas en ese momento, el 2 hasta los temas de ese momento. Esto va a incluir los temas locales que estemos haciendo en cada momento
Y esto va a ser una lista, yo les mando un mes antes de que se acabe el curso, y les mando una lista de propuestas de proyectos finales, y ustedes escogen cuál quieren hacer. Yo les mando el material una vez lo hayan escogido, y lo que tienen que hacer es como resolver esas preguntas que les están haciendo ahí. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, así son nuestras notas principales. ¿Listo? Recuerden que las que son varias son estas, que son varias tareas que se les van a dejar. Tampoco lo de la asistencia, pues no lo vamos a tener en cuenta. Me faltó borrar esta parte. Eso tampoco se va a tener en cuenta. Entonces, ya les dije, ¿no? ¿Cómo hacer eso? La idea es que, como esto es una clase de programación, ustedes me tienen que enviar códigos, básicamente, que resuelvan cosas. Entonces, lo más importante es que el código compile, o sea, que el código se pueda ejecutar. Si el código no compila, inmediatamente se baja a la mitad la nota. Digamos que tal programa valía 2 sobre 5. Si no compila, ahora se califica sobre 1. Y se revisa, ¿no? Se revisa qué hicieron, más o menos qué hicieron, pero pues ya la nota está castigada a la mitad. Entonces siempre tienen que enviar algo que compile y que se pueda ejecutar. Se va a enviar todo por Git. Ya vamos a hacer ahorita un ejercicio de eso para que nos quede más claro. Y aquí les pongo algunos enlaces. Yo utilizo Emacs, pero ustedes no están obligados a utilizar Emacs. Pueden utilizar el editor que quieran, pero lo importante es pues, que puedan editar y guardar los códigos. Yo utilizo Emacs, entonces aquí hay varios enlaces para los que quieran aprender más de Emacs. Hay algunos enlaces de cursos virtuales de C++ que yo les recomiendo que también los lean, porque nosotros vamos a ir muy por encima de todo. Entonces, si quieren aprender un poco más, aquí están algunos que me parecieron buenos. También hay cursos virtuales, ¿no? Completos de C++, que se pueden ustedes inscribir ahí. Hay algunas páginas de proyectos, de ejercicios, perdón, y sobre todo este proyecto, hoy desde ahí yo saco varios problemas numéricos para que ustedes tengan que resolver, que calcular los números primos entre no sé qué y no sé qué, y cuánto es la suma de esos números, o cuántos hay, y cosas de ese estilo. Esos son problemas muy buenos para practicar. Perdón un momento. Para Git, para practicar Git, tenemos esta página que es muy útil para unir practicando con ejercicios. Vamos a utilizar de vez en cuando el Python Tutor para ver cómo se ejecuta un código, que eso es hacer debugging realmente. Si ustedes tienen problemas, pero no, esto ya no lo vamos a usar, vamos a utilizar Replit, entonces olvídense de esto. Y en la bibliografía, pues hay varios libros que les recomiendo que puedan usar, pero principalmente, ¿cuáles vamos a usar nosotros? Vamos a... ¿Dónde está? El de Simon Circa, es de donde vamos a sacar absolutamente todos los proyectos de la clase. Algunos también vienen de del de Giordano, ¿sí? Algunos son en Python, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son de Python, pero pues, se pueden sacar ejercicios también. Entonces, el de Circa es como la base, y en programación, pues la típica son algunos de estos libros. Estos dos son como los típicos referencias en C++. Pero, como les digo, yo creo que es preferible como mirar estas páginas web. Y entonces así es la evaluación, y así son las fechas, y así es como vamos a desarrollar el curso. Entonces, quiero saber si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta. ¿Cómo se van a desarrollar los parciales o cómo será la metodología? Es que, digamos, el semestre pasado, pues a veces nos daban más tiempo para entregar los parciales y se suele cruzar con otras clases. Y es que estaba viendo en las fechas de los parciales que tienes propuestas, se me cruza con el parcial de electrodinámica. Entonces, No, no sé cómo va a ser. no, mira, yo nunca hago eso de salirse de mis horas de clase. Lo que hacemos es lo siguiente: el día del parcial, a ustedes a las 9 en punto les llega un PDF que les dice resuelva este problema y resuelva este problema. Y utilice este enlace para abrir un repositorio en donde usted va a guardar el examen. Entonces ustedes crean ese repositorio, resuelven los dos problemas y mandan los códigos allá, y tienen máximo las 2 horas de clase. Y listo. Listo, profe, perfecto. Sí, no, a mí no me parece eso, porque precisamente, o sea, uno tiene que hacer los parciales para que quepan en la hora, pues digo yo, ¿no? Pues me la meto con los otros profesores, sí, es verdad. Pero eso, tranquilo, eso es así. Y así son todos los parciales que vamos a hacer. Les mando el temario, les digo en dónde lo deben enviar, ustedes hacen las soluciones y me las envían, y listo, no es más. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? De pronto, sobre el proyecto final me faltó decirles, digamos que lo ideal es que ese día
de la entrega del proyecto final, ustedes tienen que enviar el correo a un repositorio, que se les envía en ese momento, el correo no, perdón, el código del repositorio, tienen que hacer como una especie de artículo, como un reporte sobre eso, digamos como cómo resolvieron el problema, qué problemas encontraron haciendo ese trabajo y cómo lo resolvieron. Eso es muy importante. Uno está muy acostumbrado en nuestra carrera como a mostrar puros éxitos, siendo que uno llegó a esos éxitos a través de muchísimos fracasos. Conocer esos fracasos también es importante y cómo se resolvieron. Y también, digamos, ya el problema como tal físico, pues ¿qué les dio? ¿Sí? Si les dio igual o no lo del libro, qué exploración les salió. Y tienen que hacer un video. O sea, normalmente la idea es como que lo presenten en el salón, pero pues en este caso es preferible hacer un video porque así, digamos, no hay problemas con fallas de internet preciso el día que tengan que sustentar. Entonces tienen que hacer un video y simplemente, digamos, se comparten los videos en esa clase y luego se le hacen unas preguntas al grupo sobre eso. Eso lo hacemos en la última semana. Tiene más o menos 4 meses, 4 semanas para trabajar en eso, porque yo les envío eso un mes antes de que se acabe el curso. Profe, qué pena. Mm, con respecto al proyecto final, ¿de cuántas personas es el grupo? Vamos a mirar la dinámica durante el semestre, pero por ahora podríamos pensar que estamos entre mínimo 3 y máximo 5. Vamos a ver si esa partición es buena o la tenemos que disminuir, pero yo les avisaré ya en el proyecto final de cuántos. Y eso respecto a los grupos, yo les voy a preguntar, bueno, en un momento dado cuando empecemos a hacer algún trabajo en grupo de alguna tarea, les voy a decir, mándenme sus grupos o si no, yo los distribuyo al azar. ¿Sí? Entonces hago un número aleatorio ahí, y armo los grupos al azar. Yo les doy la oportunidad de que ustedes me digan con quién se quieren hacer, respetando ese límite mínimo 3, máximo 5, porque es muy importante que trabajen en grupo. Y yo sé que a veces uno le da mamera, ¿sí? Uno, ay, no, otra vez me toca arrastrar ahí a dos vagos y no sé qué, pero esas son de las habilidades blandas que también tenemos que fortalecer desde el principio de nuestras carreras hasta el final. Porque lastimosamente, digamos, los egresados de la Nacional tienen muy buena reputación, son personas muy inteligentes, muy buenas, muy capaces, pero a veces les falta saber trabajar en grupo, saber distribuir tareas, saber ser claros dando instrucciones o recibiendo instrucciones, y por eso muchas veces no termina siendo jefes, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno se la pasa criticando, no, es que nos dirigen personas no muy capaces, pero pues también es culpa nuestra, ¿no? Que no queremos dirigir o que no nos preparamos también para ese tipo de cosas. Entonces yo, de todas maneras, cuando hagamos un grupo, si en el grupo de verdad hay gente muy vaga que no está haciendo nada, por favor les pido que me informen. Arrastrar gente no es bueno. Eso es hacerle un daño a esa persona, porque esa persona en algún momento se va a notar que no sabe nada y va a caerse. Y es preferible que se caiga rápido que se caiga mucho después, cuando ya el sunken cost fallacy le diga que tiene que continuar a pesar de ir mal, ¿sí? Entonces, siempre si ustedes en algún momento les pido ya, por favor, tienen algún problema con el trabajo en grupo con alguien, infórmenmelo. Y nada, esa persona entonces se le asigna que trabaje sola y el grupo se queda con los que están trabajando. Eso no tiene ningún problema y créanme que es preferible para esa persona. La amistad y todas esas vainas no implican que uno tenga que arrastrar a alguien. Entonces, también me lo informa. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Adicional. Con Dime. respecto a los parciales, ¿se tiene en cuenta de pronto casos puntuales en los que haya mala conexión y que por eso el estudiante no pueda usar las 2 horas? Sí, pues digamos que en general, como digamos, no se tienen que estar conectando todo el tiempo, digamos, yo solo cada ciertas veces les pido, por favor, prendan las cámaras para tomar una foto y ver quiénes están ahí y todo eso. Pero digamos que durante un examen tú básicamente no tienes que estar todo el tiempo mostrando video ni yo voy a estar hablando. Tú, digamos, básicamente trabajas en tu computador. Entonces, en general no he tenido problemas con eso. Pero como tú dices, si existe ya un caso puntual que preciso ese día algo le pasó al estudiante y no sé qué, pues se puede mirar qué se hace, o sea, obviamente se tiene en cuenta y hay una flexibilidad, pero tiene que ser demostrado y el parcial que le toca hacer después, pues va a ser un poco, como va a ser después, pues va a incluir más temas y cosas así. Entonces, pues se puede tener en cuenta, sí, de verdad,
Pero en general no ha sucedido, pero para responder tu pregunta, sí, claro que se puede tener en cuenta porque pues puede pasar, ¿no? O sea, nadie quita que preciso, claro, le quiten el internet ese día y no se pueda enviar. Entonces, por ejemplo, lo que me pasó una vez fue que el estudiante hizo eso en su computador, sin problemas, pero no tenía cómo enviarlo porque se quedó sin internet. Entonces lo copió al celular y me lo envió al correo. Yo por correo no recibo absolutamente nada, pero como él tenía ese problema específico ese día, pues sí lo recibí de esa manera. Lo importante, como te digo, es avisar. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces como no quedaron... Profe, el día de hoy, el, Señor, no te entiendo. ¿El día de hoy qué? Mm, Para la persona que habló, si quieres, no te entendí la pregunta, dijiste algo el día de hoy, entonces puedes escribir en el chat si quieres que lo estoy viendo en este momento. el día de hoy ya va a estar disponible su horario de atención. Me disculpe allí, es que Sí, miércoles de 2:30 a 3:30. Me tiene que mandar un correo para sacarle. listo, gracias. Ujú. Pero de todas maneras pueden escribir, eso digamos es como una atención sincrónica, donde nos encontramos. Pero de todas maneras me pueden escribir dudas por el correo, a veces eso es más útil porque la gente cuando se tiene que sentar a escribir una duda, la tiene que estructurar, y al estructurarla a veces uno encuentra la respuesta, ¿sí? Entonces a veces es bueno que escriban el correo, entonces siempre escriban el correo también. Y también incluso si no les sirve a esa hora, me pueden preguntar si tengo un tiempo en otro momento y podemos pues cuadrar para hacer un encuentro rápido de 5 minutos, sincrónico. O sea, siempre, como les digo, pregunten, manden el correo, porque pues nada se pierde. ¿Algo más? Bueno, entonces Profe, vamos a pasar al otro tema que es la infraestructura. Sí, señor. es que pues a mí apenas hasta ayer me pudieron inscribir la materia y pues tengo acceso a los correos porque le pregunté a algunos compañeros. Pero si de pronto puedes actualizar ahí la lista Ajá. para que los próximos correos pues me lleguen normalmente. Listo. La forma más fácil, Marco Antonio, es que me escribas un correo directamente y ya con eso yo tengo eso anotado en mi lista de tareas y con eso ya lo hago pronto. Ok, gracias. Entonces, puedes escribir a mi correo personal, que lo estoy poniendo ahí, pero pues es donde yo redirecciono absolutamente todo. O si no, pues al correo oficial allá de la universidad. Listo, profe, gracias. Me gusto. Profe, qué pena, yo tenía una duda que era como de un tema un poco más personal acerca del ambiente de desarrollo, de lo que usted dijo en el correo que envió. Eso es lo que vamos a tratar ahora, sí. Entonces, si quieres tratemos el tema y ahí me haces la pregunta si todavía existe. ¿Te parece? Ah, ok, sí, vale, profe, perfecto. Bueno, entonces con esta vamos a utilizar esta pregunta para la introducción a esta otra parte de la clase, de la primera clase, y es nuestro ambiente de desarrollo. Miren, yo les mandé dos opciones. Una era utilizar Replit, la otra es una máquina virtual. Son cosas diferentes. La máquina virtual es para poder hacer cosas localmente en su computador, incluso si no tienen internet. Entonces pueden programar. La máquina virtual tiene Linux, entonces la idea es que si usted no tiene Linux, pues utiliza la máquina virtual para tenerlo. Porque vamos a utilizar básicamente un entorno Unix, sea Mac o sea Linux, para hacer nuestra programación. Y por esa razón, pues es importante que tengan esa disponibilidad. He visto casos de personas que tienen computadores que no les soporta la virtualización. En ese caso muy particular, estoy pensando en buscar alguna distribución de Linux Live, o sea, esas que se pegan en una memoria USB, para que arranquen el computador desde la memoria USB y puedan tener su Linux ahí disponible. O sea, la cosa, ¿cuál es el problema? Hay que buscar una distribución que tenga persistencia, entonces que si la persona hace cambios, pues quedan ahí guardados, si no tocaría estar mandando todo a un repositorio.
y que tenga las herramientas que vamos a usar. Eso lo voy a mirar para después, para ese caso muy particular. Pero para las clases actualmente, lo que vamos a hacer nosotros en este momento para empezar a programar, lo que yo les pido a ustedes que hagan es utilizar Replit. Replit, yo ya lo tengo aquí abierto. Es una página web que les da a ustedes como un entorno, una máquina virtual donde pueden trabajar. Se puede utilizar para Python, para C++, para lo que sea. Y uno la puede enlazar con un repositorio. Entonces yo ya he creado en GitHub un repositorio donde voy a ir colocando todos los códigos que vamos a hacer nosotros. Y en general lo que vamos a hacer nosotros es trabajar en Replit, ¿sí? Eso es lo que yo voy a hacer para que ustedes puedan tener mi repositorio actualizado. Yo les voy a compartir ahorita este repositorio de la clase. Y ustedes simplemente cogen esa dirección y la recargan cuando yo haga cambios y les van a aparecer las cosas que yo acabo de escribir, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos más o menos defendernos en esta virtualidad y digamos, todos podemos trabajar fácilmente así no tengamos Linux. Entonces, esta solución, como les dije en el correo, es una solución virtual. Ustedes necesitan obviamente tener internet, de la misma manera que necesitan internet para poder estarme escuchando. Y ahí ustedes tienen sus propios códigos donde pueden ir ustedes trabajando. ¿Listo? Entonces vamos a ir montando ahí nuestras clases, vamos a ir haciendo ahí nuestros códigos de ejemplo. Y pues esa es la herramienta que vamos a usar casi siempre en la programación. Yo a veces voy a programar localmente, ya cuando ustedes vean cómo uno puede traer repositorios en Git remotos a la máquina local. Y ya después ustedes decidirán si quieren seguir trabajando en Replit o prefieren tener como la máquina virtual para hacer las cosas locales y simplemente enlazar su Replit a su repositorio de este curso. Y cada vez que hagan algo localmente, envían esos cambios al repositorio y cuando no tienen Replit, lo actualizan el Replit y ella tiene esos cambios otra vez ahí. O sea, tienen como dos opciones. Por ahora, entonces, vamos a trabajar en Replit para que todos tengamos como el mismo entorno, ¿sí? Más o menos de trabajo. Entonces, como les digo, también si alguien ya tiene Linux, pues no tiene que ponerse a instalar la máquina virtual que yo les mandé, pueden utilizar su propio Linux, pero pues tienen que asegurarse de tener los paquetes que necesitamos, ¿sí? Y yo como, digamos, hay tantos sabores de Linux que uno no puede dar soporte en todo, entonces probablemente no pueda ayudarles en todas las posibles problemas que les pueden aparecer, aunque no deberían aparecer problemas porque no vamos a hacer muchas cosas raras. Entonces no es obligatorio. Si alguien tiene Mac es el que yo utilizo, por ejemplo, es mi computador, entonces no tienen que instalar nada realmente, con Homebrew pueden hacer todo, y pueden ir preguntándome por correo si quieren y les digo cómo hacerlo. Y los que tengan Windows, pues entonces decidirán si trabajan todo en Replit o si utilizan la máquina virtual también. Entonces ya es decisión de ustedes. Lo importante es que en este momento todos tengan Replit. Eso sí es fácil porque es simplemente entrar a una página web y pues ir probando la máquina virtual que también les mostraré cómo es que funciona. Entonces, eso es. No sé si me quieres hacer ahora sí la pregunta, por favor. No, profe, pues era eso al respecto del entorno en Mac, pero pues creo que ya lo resolviste y si algo, pues yo te escribo el correo. Perfecto. Entonces les pido a todos por Gracias. favor que vayan en este momento a su cuenta en Replit. Todos entren a su cuenta en Replit. Yo estoy entrando a la mía. Él se demora un poquito ahí arrancando. Y a ustedes les tiene que salir algo como lo que está acá. Entonces lo primero que yo voy a hacer es crear una carpeta para la clase del día de hoy. Entonces le voy a poner la fecha, que es hoy, 2020-08-26. Y le voy a poner intro. Y estando dentro de esta carpeta, pues le voy a decir que voy a crear un archivo que se va a llamar ejemplo.cpp, un código C++. El main que estaba aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar allá.
Y no puede arrastrar. Ah, no. Listo. Les quiero, miren por favor, antes vuelvan otra vez a mi presentación, digamos. Miren que entonces yo ya creé mi carpeta porque yo lo quiero organizar así. Yo les recomiendo a ustedes también que lo hagan como por carpetas con fechas y cosas de ese estilo. Aquí yo tengo cómo controlar, cómo enlazarlo a un repositorio. Ya después vamos a ver eso, cómo hacerlo. Y aquí algunos settings. Y yo les voy a compartir a ustedes este Replit. Entonces aquí en Share, voy a copiar. No me acuerdo si esto es así. Voy a copiar este link y se los voy a pasar por el chat. Y la idea es que ustedes lo abran. Ustedes se supone que deben tener su cuenta de Replit y les debe aparecer más o menos lo mismo que tengo yo. No, yo no quiero ninguna notificación. Entonces, por favor, le dan clic a eso. Y la idea es que ustedes pues, les debe aparecer algo parecido a lo que yo tengo acá. Y ahorita vamos a compilar. Entonces hay varias personas que se están uniendo, me está apareciendo acá. Hay un montón de gente que se está uniendo. Ahí podemos chatear y no sé qué. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro primer comando de la consola. Entonces yo voy a hacer esto. Ah, sí, yo puedo hacer una consola así. Por ahora vamos a utilizar lo que nos salió ahí por defecto, no quiero hacer cosas nuevas. Entonces, paren un momento y miren por favor mi pantalla. ¿Listo? Un momento, paren y miren mi pantalla. Ahorita se vuelven a unir. Miren mi pantalla. Entonces, miren, si yo hago ls, como en esta consola que me salió acá, él está parado aquí en la raíz de este sistema de archivos. Entonces me sale que tengo un archivo llamado maincpp, que es este, y un directorio llamado 2020-0826 intro. Entonces lo que voy a hacer es entrar a ese directorio con el comando cd. Voy a entrar, ya entré, si le hago ls, miren que tengo ejemplo, y voy a compilar. Les voy a dejar este comando para que ustedes lo compilen. Lo voy a compilar así, simplemente escribo más ejemplo.cpp y después lo voy a ejecutar. Yo hago ls, miren que aquí me apareció una .out, que ese es el nombre por defecto del ejecutable, y lo voy a ejecutar de esta manera. Entonces quiero que todos por favor hagan esto, ¿sí? En sus propios Replit, hasta que les salga así el Hello World. Ahí se los dejo, y en este momento viene la pausa de las que le hablé, que son las 10, para ir a acostar a la niña. Entonces, ya nos vemos. Su ejercicio es hacer esto mismo. Chicos, qué pena, no entendí lo que tocaba hacer. ¿Alguien entendió bien? Creo que toca abrir nuestros propios como códigos en Replit y pues recrear eso que le hizo ahí, creo. Ah, ok, vale. Gracias.
Listo, ya volví, gracias. Entonces voy a volver aquí al Replit. Y les quiero preguntar entonces, ¿cómo les fue? ¿Si lograron compilar, si lograron entrar, qué problemas tuvieron? O si no tuvieron problemas, pues muy bien. ¿Alguien tuvo algún problema con el Replit? Yo no entendí muy bien el ejercicio. A mí me pasó lo mismo, no entendí muy bien, la verdad, el ejecutarlo en el programa no lo vi muy claro. Profe, la verdad yo tampoco entendí muy bien qué tocaba hacer y en ese sentido, sí, como ¿Qué por qué hicieron? estábamos haciendo esto. ¿Qué hicieron entonces? Esperarlo, profe. En mi caso, lo que yo voy Intenté imitar lo que Profe, Yo creo que lo logré. yo también lo puedo hacer, pero tengo la pregunta específicamente para qué sirve G++ y ./a.out. Perfecto, ya voy para allá. Vale, Entonces, gracias. el ejercicio era crear una carpeta para el día de hoy. Pueden ponerle este nombre o el nombre que quieran. Recomendación, no le pongan ñes, no le pongan espacios, ni tildes, ni nada de esas vainas, porque en este tipo de cosas eso solo genera problemas. Después, entrar a esa carpeta. Voy a limpiar todo. Yo la creé aquí con este enlace, ¿no? Add folder. Entonces yo la creé, le puse este nombre. Luego aquí en esta consola que está a la derecha, yo le hago ls, el primer comando se llama ls que estamos aprendiendo, y ese comando me está mostrando que ahí tenemos una carpetica, que es esta, la que acabamos de crear. Ah, no, es que me salí, espera. Ya ahora sí, si yo hago ls, me sale que tengo esta carpetica y tengo también este archivo, que es precisamente lo que está acá, ¿sí ven? Main.cpp y el nombre de la carpeta. Segunda parte del ejercicio, entrar al directorio. Eso se hace con el comando cd. Yo entro al directorio. Ya con eso no me salió ningún error, lo hice bien. Puedo utilizar la tecla Tab para completar el nombre del directorio y no tenerlo que escribir completo, para que sea mucho más rápido, por eso a mí me sale así de rápido. Si yo hago ls, yo tengo... Ay, otra vez me salí, disculpen. Entonces, otra vez. Aquí está mi carpetica, me voy a meter a mi carpetica. Listo. Y si yo hago ls, entonces aquí tengo un archivo que se llama ejemplo.cpp. Yo simplemente le dije crear nuevo archivo ahí adentro. Y le escribí esto que ustedes ven acá. Le escribí eso. Include IOStream, no sé qué, no sé qué, no sé qué. En ese archivito. ¿Bien? Una pregunta. ¿Ustedes pueden editar mi código? ¿O solamente editan el de ustedes? Sí, profe, sí podemos editar. Profe, sí se puede editar. O sea que cuando los invité les di permiso para que todos pudieran meter la mano acá. Sí, señor. Bueno, me toca entonces después sacarlos. Listo. Entonces vengan a ver cómo era que se compartía invite post. Bueno, después lo miro a ver cómo hacerlo para que no tengamos problemas con eso. Miren, aquí incluso hay personas que pueden trabajar en mi consola. No hay alguien que está escribiendo en mi consola. Entonces, bueno, ya no escriban más, por favor. Ahorita miramos cómo hacer esto. Ah, ya sé. Creo que simplemente era dándoles esta dirección. Bueno, ahorita lo revisamos, no pasa nada, pero por favor no escriban en el Replit. Y entonces ahora voy a ir por partes. Esto era simplemente cómo empezar a usar Replit y empezar a organizarlos. Primera pregunta que me hicieron. ¿Qué significa G++? Pero antes quiero responder otras cosas. Si vieron que utilizamos unos comandos como ls y como cd, esos son comandos de la shell, de la consola, y siempre que ustedes no sepan qué hace un comando, y de hecho antes de usarlo la primera vez, siempre es útil utilizar el manual. Entonces es bueno escribir man, de manual, ls.
Si no escribe eso, bueno, esto como es una máquina virtual limitada, seguramente no tiene el manual, lo voy a poner aquí en mi consola. Y entonces le voy a poner man ls. Voy a poner la más grande y de hecho le voy a cambiar el color porque parece que el color se ve mejor cuando es de fondo claro cuando estamos haciendo transmisiones. ¿Cuál ven ustedes mejor? ¿Este fondo que está acá o este que está aquí? ¿El oscuro o el claro? El oscuro, profe. Creo que el oscuro, profe. ¿El oscuro? Bueno, son darks. Entonces, yo le hago man ls y ahí me sale el manual, ¿sí? La idea del manual, esto ustedes lo verían en su consola dentro de la máquina virtual. La idea del manual es que les dice a ustedes qué hace un comando y qué argumentos recibe. Entonces, por ejemplo, aquí dice ls lista los contenidos de un directorio. Entonces, eso es lo que hace ls. Pero ustedes le pueden decir que haga muchas cosas más, eso se va aprendiendo. Y para salir presionamos la tecla Q. Presiono la tecla Q y me salió. Puedo, por ejemplo, también preguntar man cd. Este cd hace parte de los comandos, digamos, internos del bash. A ver si me puede salir algo más útil. Y lo que hace es cambiarse de directorio. Entonces, normalmente uno lo que hace con cd es decirle cd y le pone la ruta hacia donde se quiere mover. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo más cosas. Entonces, eso fue lo que yo utilicé acá. Ahora, ya estando dentro del directorio donde uno va a trabajar y habiendo creado el archivo que uno quiere editar, entonces, uno lo que hace es lo que hace normalmente en C++. Entonces, C++, ya vamos a hacer la introducción. C++ es un lenguaje que se llama lenguaje compilado. Uno escribe un código, luego utiliza un compilador que se llama G++, el que estamos utilizando, eso es de GNU. G++ es el compilador de C++ de GNU. Y este compilador lo que va a hacer es coger este código que escribimos nosotros y que podemos leer como seres humanos, que se llama ejemplo.cpp, y transformarlo en un ejecutable. Por defecto, el ejecutable que se crea tiene el nombre a.out. ¿Sí? Entonces, cuando no hay ningún error, cuando la compilación es exitosa, aparece un ejecutable llamado a.out. Y para ejecutar ese ejecutable, pues yo no podría escribir esto, a.out. ¿Por qué esto me saldría un error? Porque si yo lo escribo de esta manera, yo le estoy diciendo al bash, a la shell, a la consola, que Profe, una pregunta. Es que en el mío yo usé como C++ en vez de G++. No sé. también funciona a veces con C++. Ah, ok. Y no sé, como cuando uso G++. Vamos a ver si hay alguna diferencia, porque yo no sé si es... bueno, lo que pasa es que en mi sistema G++, a ver si me salen varios. Pero no me digo que escuche unos ruidos raros. Ya vengo. Es lo mismo por ahora, ¿listo? Simplemente son como links simbólicos, como sinónimos. Ok. Sí, hasta donde recuerdo, esos son simplemente sinónimos. Entonces, pues nada, utilicemos G++ para que todos estemos utilizando lo mismo. Aquí también algunos pueden ver, yo tengo Mac en esta consola que les estoy mostrando. Y aquí, si yo escribo C++, me sale Clang, de Clang Compiler, no sé qué cosas. Entonces hay varios compiladores, hay uno que es el de GNU que se llama G++, pero a veces en Mac uno realmente no está compilando con G++, sino con Clang. Entonces hay que tener cuidado porque si queremos que nos salga todo lo mismo en Mac, en Linux, digamos los mismos errores y las mismas herramientas, tenemos que asegurarnos de tener GNU G++, ese es el que estamos utilizando. Acá vamos a mirar en Replit, este G++, le voy a escribir menos version para ver qué sale.
Entonces él me está diciendo que sí, que esto es G++, que la versión es la 7.5, no sé qué cosas, y eso es de GNU, entonces perfecto. Pero yo no sé si aquí yo escribo Clang, mire que si yo escribo Clang, Clang también existe. Si yo escribo Clang++, ese es otro compilador. Esta es la versión 7.0.0, no sé qué, no sé qué, y es otro compilador. Ya cuando uno aprenda a programar más, vamos a dar cuenta que es bueno compilar con 2 compiladores para ver si el código funciona bien, porque ese es un compilador, le saca errores que otro no. Pero eso es mucho, mucho después. Entonces, vuelvo al punto, G++, lo que está haciendo es transformar nuestro código fuente en un ejecutable. Eso es lo que está haciendo G++, básicamente. Y entonces faltaba la parte de la ejecución del ejecutable. Entonces yo les decía que por defecto el nombre se llama a.out, pero si yo escribo eso así, simplemente ejecute a.out, él me dice que no encuentra ese comando. ¿Por qué? Porque el bash lo que hace es buscar ese comando a.out en la lista estándar de comandos, pero este directorio que yo creé no está en la lista estándar. Entonces yo le tengo que especificar en dónde está. Y cuando yo escribo punto quiere decir el directorio actual. Simplemente le estoy diciendo, en el directorio actual hay un ejecutable que se llama a.out. Por favor, ejecútelo. Y él ahora sí lo va a encontrar. Entonces miren que ahora sí apareció Hello World. ¿Listo? Entonces, para resumir, si yo escribo G++, si yo hago esto, estoy compilando. Esto es compilar, esto no es ejecutar. Estoy compilándolo, estoy creando un ejecutable a partir de este código que tengo acá. Y cuando escribo esto, lo estoy ejecutando. Esa es la diferencia entre los dos. Y es importante poner el punto slash para decirle que estamos en el directorio actual. Entonces esa es la primera parte. Vamos a ver si les puedo dañar a ustedes. No, después me toca buscar cómo sacarlos. Creo que yo lo que les puedo compartir a ustedes es esto. Háganme un favor ahora. Yo les voy a compartir otro link. Y creo que ese sí es read-only. Después les saco el acceso con la escritura del otro lado. Pero no está mal. O sea, simplemente quiero que me digan que si pueden entrar a ese directorio también, cuando se los compartí, el que acabo de compartirles. Una cosa buena de que todos puedan editar el mismo código mío es que después podemos programar entre varios y puedo poner a alguien a hacer cierta parte del código y otra parte a hacer otra parte del código. No sabía que esto se podía ya hacer aquí en Replit, entonces ya está chévere. Bueno, listo. Entonces dejen de escribir ahí en la consola, por favor. Vamos a seguir. Entonces, esta primera parte era tener Replit listo. Ahora, yo les pido que por favor, digamos ya cuando vayan a hacer un examen o algo así, es bueno que también tengan la consola. La consola la vamos a ver, perdón, la máquina virtual. Esa la vamos a ver un poquito después. Pero es bueno que la tengan porque si se les cae internet, por ejemplo, no les va a funcionar Replit. Y si no les funciona Replit, pues entonces vamos a estar sufriendo porque no van a tener cómo hacer las cosas. Entonces siempre es bueno tener un entorno local donde uno pueda trabajar, ¿sí? Y para eso es la máquina virtual. Voy a ver si la tengo aquí disponible. Que yo borré hace poco esas máquinas y no sé dónde la dejé. Creo que es esta. Entonces tengo aquí mi VirtualBox. Voy a abrir la máquina virtual. Vamos a ver si es esa misma. Ay, voy a quitarle aquí una cosa, no estoy seguro si es esta. Muy importante leer los errores, ¿no? Entonces, está diciendo que tiene ahí un error. Vamos a ver si ahora sí arranca. Entonces esto es lo que les debe salir a ustedes.
Me confirman, profe, si están viendo mi pantalla, que está saliendo como una pantalla oscura que dice Login Linux y no sé qué. Sí, profe, sí, Sí, profe, sí se está viendo. Y esto es lo que a ustedes les sale también cuando arrancan la máquina virtual, ¿cierto? Para los que lo han arrancado. A mí me parece un error cuando intento hacer eso. ¿Y qué dice el error? Ya te digo, dame un segundo. Es muy importante que me digan para tratar de ubicarlo. A mí también me salió uno. Profe, Ya, a mí señor. también me apareció un error, pero en el momento de importarla. Sí, a mí también, que no se encuentra un archivo. Ajá, Eso quiere decir que no descargaron completos todos los archivos. Sí, pero sí se descargó completo, profe. sí, Yo lo descargué completo. Los 5 archivos. Y estás seguro que se descargaron bien porque a veces esas redes fallan. De pronto puede ser por ahí el asunto. Tienen que Voy a volver volverlo a descargar. El archivo más pesado falla. Entonces, a veces un pequeño error en un archivo de 3 gigabytes hace que el archivo que termine siendo, estando corrupto, ¿listo? Entonces, revísalo por ahí. Listo. Entonces, esto es lo que les debe salir con la máquina virtual. El usuario es live, sin espacios. La contraseña es live también. Profe, una cosa. Cuando yo estaba descargando la que tú mandaste, a mí también me apareció un error. Entonces yo me descargué un Ubuntu y pues yo la hice pues como propia, ¿sí? Está Y, bien, está ah, bien. Lo único es que tienes que asegurarte de en ese Ubuntu instalar entonces las DevTools y tener el compilador relativamente moderno. El problema con Ubuntu es que casi todo es muy viejo. Entonces nosotros necesitamos un compilador que sea versión 7 en adelante. Entonces tienes que buscar cómo hacer eso en Ubuntu para poder utilizar precisamente el estándar C++ hasta 2017, 2014 y todo eso. el que ya tengo, ese está bien. ¿Qué versiones? Ahorita me dices qué versión es. Entonces es lo único. Y simplemente pues está bien. O sea, esto lo hago es para que tengamos como todos el mismo entorno, pero no es obligatorio. Y bueno, acá les hablo a ustedes como este sistema que están viendo acá, ¿cierto? Este entorno, que es un entorno muy liviano. Y yo puedo abrir una consola aquí en la parte de abajo. Profe, pues yo todavía no sé qué versión es, pero entonces también quería decir otra cosa, que es que pues mi, como que lo que me aparece a mí se ve muy pequeñito. O sea, me gustaría como que se viera en la pantalla toda completa. No sé si eso se puede hacer. Pues aquí en View tú puedes ponerlo en Full Screen Mode a ver si te escala bien. Y si no, te toca empezar a jugar aquí con el escalamiento en Virtual Screen 1, ¿sí? Ah, ok, listo, O gracias. si no, con el Scale Mode también. Cualquiera de esas cosas puedes ir probando a ver cuál te funciona mejor. Bueno, Listo, gracias. aquí, por ejemplo, yo la puse en Full Screen. Ahí está Full Screen, como si yo tuviera el sistema operativo corriendo en Linux en mi computador. Y aquí aparece también una consola. Yo aquí tengo, pues este es por defecto lo que me aparece. Y yo, por ejemplo, lo que haría sería como crear, en el caso de ustedes, crear una carpeta que se llame como 2022 Pro o algo así. Me meto ahí, entonces mkdir es el comando para crear directorios. Man mkdir, make directories, ahí está. Y entro ahí, ¿no? 2020 no sé qué. Y ahí empiezo a crear mis diferentes códigos. Entonces creo la carpeta para la clase de hoy, 0826 intro. Entro a ella, la completo con el tab, por eso sale tan rápido. Y utilizo cualquier editor para escribir mi programa. Entonces, por ejemplo, Emacs es el que voy a utilizar, Emacs, ejemplo.cpp, y le pongo un ampersand. Y es importante ponerle este ampersand simplemente para que yo pueda seguir utilizando la consola al mismo tiempo que tengo abierto Emacs. Entonces, ese ampersand es para eso. Voy a aumentar un poquito la fuente para que ustedes de pronto lo vean un poco mejor. Appearance, tal vez. Sí, yo creo que ahí queda mejor. Entonces miren que se le escribí Emacs ejemplo.cpp. Recuerden que esto está quedando grabado en el video, ¿no? Entonces pueden consultarlo después en cualquier momento. Ahí está viendo Emacs. Lastimosamente yo no le pude cambiar unas cositas a este Emacs para que quedara más rápido y mejor.
Y pues aquí en Emacs o en cualquier editor en el que ustedes quieran, pues empiezan a escribir lo mismo que teníamos nosotros en Replit, ¿sí? Entonces esto, include, IOStream, inmate, después vamos a entender qué es toda esa vaina. Entonces, include, voy a ponerlo bien grande. A ver, otra vez. Eso me tocó volverlo a abrir. Entonces otra vez, control X más para aumentar. Entonces, include, IOStream, int, main, void. Miren, cuando ustedes incluyen esto, me están diciendo C++ que necesitan la librería de C++ estándar que hace el input y el output. Eso es para poder escribir, por ejemplo, a la pantalla. Le ponemos void. Esta es la función que todos los programas de C++ que quieren ser ejecutables deben tener. Siempre debe haber un void. Y aquí le ponemos cout. Cout es para imprimir a la salida estándar. Y le ponemos hello world y un carácter de nueva línea, que está representado por esto. Y listo. Todos los enunciados en C++ deben terminar en punto y coma. Entonces esto es básicamente lo mismo que teníamos en Replit. Yo lo guardo, entonces pueden venir aquí, File, Save, o utilizar el Control XS, como dice acá, Control XS. Y cuando vengo aquí a mi consola y le hago ls, miren que allá aparece ejemplo.cpp. Entonces aquí también puedo compilar. ejemplo.cpp ./.out para ejecutarlo, miremos si sí existe. Ahí está, sale con colorcitos y todo. ./.out y ahí me sale hello world. Entonces con esto también puedo programar en mi máquina virtual y ya después lo que vamos a hacer es aprender a cómo crear esto en un repositorio de tal manera que ustedes lo pueden mandar a GitHub y lo enlazan a su Replit. Entonces lo que hagan acá se puede actualizar en Replit, lo que hagan en Replit se puede actualizar acá y así pues tienen como todo eso duplicado con un backup y tienen como trabajar localmente o remotamente en Replit, ¿sí? Entonces aquí también se puede hacer esto mismo en la máquina virtual, pero eso está ocurriendo, como pueden ver, localmente en mi máquina. Esta máquina virtual que yo les envié está configurada para tener poquita RAM. Creo, no recuerdo los settings, cuánto es, pero pues poquito es relativo, ¿no? Poquito depende de la máquina en la que uno esté corriendo las cosas. Entonces aquí dice que yo lo puse con 4 GB de memoria RAM, pero depende, ustedes pueden ponerle menos o más. Pero si vamos a mirar cuánto consume realmente, este es un entorno muy liviano, eso es una distribución que se llama Slackware, y el entorno es XFCE, o sea, esto come muy poquito. Miren que la memoria que esto come es bien bajita, miren, en este momento está comiendo 433 megabytes, ¿sí? Entonces es muy poquita RAM la que está comiendo. Abran un navegador y verán que sí se come toda la RAM. Y yo le puse 2 procesadores nomás a mi máquina virtual, a esta que yo les mandé. Ustedes pueden cambiarle esos settings a sus máquinas virtuales. Eso lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Ustedes le pueden poner más procesadores o lo que quieran, ¿sí? Pero depende pues de las máquinas, ¿listo? Eso depende de su capacidad. Y si su computador local tiene solamente 4 GB de memoria RAM, pues yo les recomiendo que le quiten entonces memoria RAM a la máquina virtual, porque si no se les va a poner súper lento todo, porque la máquina virtual se estará comiendo casi toda la memoria de su computador. Y Windows ya come mucho. Entonces esa es la segunda manera de trabajar. Una es directamente en Replit, que es la que vamos a usar casi siempre. Y la segunda es en la máquina virtual. Después vamos a aprender entonces cómo enlazarlos de un lado al otro. Señor. Una pregunta, si se usa Mac, ¿también hay que descargar la máquina virtual? No, en el Mac tú puedes hacer todo directamente. Yo aquí tengo, por ejemplo, la consola. Yo tengo instalado con Homebrew, tengo instalado Emacs y tengo instalado GNU G++. Entonces aquí yo también puedo abrir Emacs. Estoy asumiendo que ya estamos como en el directorio donde queremos trabajar. Entonces voy a abrir, bueno, el editor que quieran, ¿no? Ya les dije, el editor que quieran. Lo importante es que puedan guardar archivos. Voy a quitar un poquito la fuente.
Entonces empiezo a escribir. Include Ustream in main void stdout. La misma cosa, ¿no? Hello world. Carácter de nueva línea, finalizo el enunciado. Ya lo guardé. Y vengo acá y compilo. Mira que voy a compilar de la misma manera. G++, ejemplo.cpp. Aquí realmente yo compilé con Clang, porque por defecto en el Mac compila con Clang. Yo instalé G++9, creo. 10, perdón. Este sí es el de GNU, entonces por eso me toca escribirlo así. En Linux no tiene que escribir el -10 ni nada de eso, pero a mí me toca escribirlo así en el Mac. Porque yo instalé GNU y ahí le pone ese prefijo, ese sufijo, perdón. Si yo hago ls, ya aparece mi ejecutable, y si lo ejecuto, ahí está mi hello world. Entonces en el Mac tú puedes trabajar directamente y enlazar a tu Replit. Entonces no tienes que instalar la máquina virtual. Solamente si quieres, lo tienes que hacer, pero no es necesario. Profe, ¿Sí? disculpe, cuando usted creó el archivo en Emacs, usted agregó unos caracteres después de un ampersand. ¿Me puede repetir, por favor, para qué son? ¿En cuál? ¿Acá? Ah, no, cuando yo abrí... No, cuando usted creó... cuando abrió el... Acá. ¿Sí, acá? ¿Este Sí, ampersand? Listo. Si yo no hago esto, él me abre Emacs, ¿sí? Me abre el Emacs. Espero haber mandado ese error. Pero la consola me queda bloqueada, mira. ¿Sí? Yo no puedo mandarle más comandos. Entonces, si yo le pongo el ampersand, yo tengo aquí abierto mi Emacs. Es que termine de cargar. Y yo puedo seguir utilizando mi consola. Puedo seguir utilizando comandos a medida que él sigue trabajando con Emacs ahí. ¿Listo? Entonces el ampersand es para yo poder seguir usando la consola. Simplemente es para eso. Si tú no le pones el ampersand, no vas a poder compilar. Te tocaría cerrar Emacs. Y pues eso es muy incómodo, ¿no? Estar cerrando cada vez que uno va a compilar, se le error, lo vuelve a abrir y todo eso. ¿Sí? ¿Qué resuelta la duda? Sí, gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, entonces tenemos todas estas opciones. Como les digo, lo ideal es que ustedes trabajen ¿en qué? En Replit o en la máquina virtual, pero que tengan estas dos cosas enlazadas. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces aquí también ya ustedes, sin saber qué hacer, copiaron y pegaron un código, ya lo compilaron y ya lo ejecutaron. Eso es como lo más importante. Ya saben programar en C++, lo más sencillo, escribir en Hello World, que es el típico ejemplo que a uno le ponen. Y lo que sigue ahora pues es que empecemos como a saber qué es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces voy a gastarme un par de minutos hablando un poquito ya del curso como tal, ya que hemos tratado todas estas partes técnicas y todas ya quedaron grabadas también para que las repasen por si acaso. Voy a poner esto aquí y ustedes deben estar viendo una presentación. Me toca estar confirmando todo el tiempo porque a veces no les aparece y no queda grabado, entonces por eso les pregunto tanto. ¿Están viendo una presentación que dice introducción y conceptos básicos? Sí, sí, profe. Sí, señor. Listo. Esta presentación es viejísima, esto no ha cambiado mucho. Yo por eso no le pongo fechas a las presentaciones, uno siempre al principio comete ese error de, ay, fecha y no sé qué cosas, y eso es una condena, porque después uno le sale ahí 2010 y se dan cuenta que es una vaina reutilizada, y el secreto de la eficiencia es reutilizar. Entonces, no le pongan fechas, a menos que les toque. Y simplemente van mejorando las cosas de a poquitos, ¿no? Yo de todas maneras, esto es vieja el 80%, pero pues hay un 20% que es el que va cambiando a medida que uno la va enriqueciendo. Entonces, la primera cosa es
digamos, a tener en cuenta es que ustedes como científicos no son programadores. Nunca este curso que estamos viendo no va a reemplazar un curso de programación de los que ven los ingenieros de software, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es grave en el sentido en el que uno no va a conocer todas las posibles técnicas, pero se puede arreglar si uno trata de aprender los mejores consejos posibles en la programación. Entonces, a uno casi nunca le enseñan esto, como el control de versiones, el debugging, el profiling, ¿sí? Ese tipo de cosas uno nunca como que las conoció. Y es, digamos que uno de los objetivos de este curso es que ustedes al menos sepan más o menos un poco de control de versiones y un poco de debugging, ¿sí? Que son las herramientas más básicas en la programación que a uno nunca casi le enseñan. A veces, por ejemplo, a ustedes les toca trabajar en el código de su profesor o algo así, y entonces tienen que saber entender un poco sintaxis, pero se van a dar cuenta pues que eso es difícil, o les toca hacer cosas desde cero, y a veces, digamos, los programadores, digamos, científicos, como no saben cómo funciona un computador, entonces hacen las cosas como se les ocurre la primera vez, y no necesariamente de la forma más eficiente. No tienen en cuenta que su código pueda ser portable, o sea, que funcione en diferentes plataformas, en Windows, Linux, Mac. Entonces cogen y copian cualquier código que encuentran en Internet, por ejemplo, de C++, que utiliza la librería Conio o Win o algo así, y ya se fregaron porque ya volvieron ese código completamente dependiente de Windows. En cambio, si supieran utilizar el estándar de C++, probablemente estarían haciendo código que corre en cualquier plataforma. De hecho, eso es lo que nosotros vamos a hacer, siempre utilizar librerías estándar, ¿sí? Entonces, hay varios artículos que han estudiado esto y digamos que a ustedes les queda después esta presentación para que la vean, pero hay cosas graves, o sea, por ejemplo, ha demostrado que no hay reproducibilidad en algunos códigos que se publican que soportan resultados en artículos. Por eso la gente casi nunca publica los códigos, y cuando los publican muchas veces se encuentran fallas, se encuentran bugs de memoria, se encuentran corrupciones que afectan a veces los datos y a veces no. Y eso es grave, digamos, cuando uno está haciendo ciencia, ¿sí? Entonces ahí está para que lean, pero por ejemplo aquí hay unos datos. Esto es un artículo que salió en Nature en el 2010, ya es viejo, pero esto es completamente válido incluso todavía. Por ejemplo, dice que hay 45% de científicos que en ese momento, en 2010, están desarrollando software comparado con 5 años antes. O sea, en 2010 ya había un incremento del 45% relativo de personas que están empezando a programar, comparado con los que no lo hacían solo 5 años antes. Entonces imagínense ahora, o sea, realmente en este momento la gente programa, y todo lo de data scientist, machine learning, los va a hacer a ustedes programar. Más o menos, solamente el 47%, o sea, más o menos la mitad, entendían más o menos bien cómo hacer software testing, o sea, cómo testear su código, que no era simplemente escribir mensajes, voy acá, voy acá, voy acá, sino hacerlo de forma sistemática para que cuando incluyeran cosas nuevas, corrieran esos test antiguos y pudieran asegurar que su código no se había dañado. Solamente una tercera parte más o menos había recibido entrenamiento de cómo hacer programas, ¿sí? O sea, la gente prácticamente aprendía a programar sola, así como yo, con un cursito, y después uno lee. Entonces eso también hacía que la calidad, digamos, de los programas que uno hace no sean muy buenos. Y entonces habían varias cosas que decían que había que hacer para hacer software más seguro y más extensible. Por ejemplo, usar un control de versiones, usar software que se pueda testear fácilmente. Entonces utilizar funciones que sean modular, que yo lo pueda testear, que yo pueda asegurarme de que ciertas partes del código funcionan bien. Compartir código, y eso se hace fácilmente utilizando un control de versiones como Git, ¿sí? Y repositorios públicos y ese tipo de cosas, y pues testear el código. Entonces son, digamos, habilidades útiles que se deben tener cuando uno va a trabajar en programación. Y pues entonces, como uno debe conocer en dónde va a programar, pues entonces vamos a hablar un poquito, pero ya lo vamos a hacer para la siguiente clase. Vamos a hablar un poquito de cómo es la arquitectura de un computador, porque esto de la caché, de cómo funcionan estos procesadores actualmente, y la memoria RAM, y qué tan rápido es, y qué tan rápido se escribir un disco duro y todo eso, va a afectar nuestros códigos muchísimo. Entonces tenemos que tener una idea básica de cómo están hechas estas máquinas. Bien, entonces esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Por ahora entonces les pido por favor que
vuelvan a tratar de hacer experimentos en su propio Replit, no en el mío, sino en su propio Replit, compilando, corriendo, mirando con LS, creando un directorio, ya sea con mkdir o ya sea con la parte gráfica. Experimenten también con su máquina virtual. Bueno, listo. Espero que al final de este curso hayan aprendido sin sufrir tanto. Igual, pues como todas las materias, pues implica algo de sufrimiento. Y pues bienvenidos otra vez al curso. Y nos vemos entonces el viernes. Gracias, profe. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.